Muy buena tarde para todos. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión que vamos a tener. Para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre insuficiencia respiratoria. Eh, Muchas gracias a todas las personas por su puntualidad. Vamos a esperar unos 2 minuticos aproximadamente y daremos inicio para que las otras personas se puedan ir conectando a la videollamada. Gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio nuevamente para las personas que se acabaron de conectar. Muy buena tarde. Espero hayan pasado un excelente fin de semana y pues hayamos llegado como un poco motivados, recargados para seguir con todas nuestras actividades académicas. Entonces, como les había comentado, para el día de hoy vamos a tocar el tema de insuficiencia respiratoria, basándonos especialmente en la insuficiencia respiratoria aguda, que es como los casos en los cuales más vamos a tener un enfoque desde el cuidado crítico. Como ya hemos realizado en previas sesiones, al final de esta les voy a enviar un cuestionario para que podamos realizar vía quizzes y digamos como probar los conocimientos que hemos aprendido acerca de la charla del día de hoy. Recordarle de igual manera, la información, artículos y la presentación también va a ser subida por medio de la plataforma en el Classroom que tenemos creado para ustedes. Recuerden que el código de la clase se encuentra en la descripción del grupo en WhatsApp. Entonces vamos a iniciar. Insuficiencia respiratoria. ¿Por qué es importante hablar de la insuficiencia respiratoria? Porque tenemos múltiples patologías de origen especialmente respiratorio, las cuales nos van a generar una gran mortalidad en todos nuestros pacientes y nos generan grandes complicaciones. Generalmente esos son pacientes que van incluso a tener necesidad de realizar una ventilación mecánica debido a una falla respiratoria completa. Por ende, necesitarían el manejo por una unidad de cuidado intensivo para presentar esto. Importante en la insuficiencia respiratoria, que muchos de estos pacientes que la van a presentar, digamos como un síntoma que nos refieren a menudo, es la presencia de disnea. Sumado a esto, tenemos que hacer un examen físico adecuado, exhaustivo, para poder encontrar algunos otros síntomas o signos de falla respiratoria que vayan a ser útiles para nuestro diagnóstico, pero especialmente incluso para un manejo inicial y oportuno en estos pacientes. ¿Qué sucede con ellos? Debido a que tienen la falla respiratoria, pues sus necesidades metabólicas van a ser muy distintas y el oxígeno no va a poder presentar todo como la capacidad para hacer una difusión completa en estos pacientes. Entonces, es importante de igual manera acá volver al tema que vimos la clase pasada, que fue gasometría arterial. Debido a que estos pacientes vamos a tener que realizarles un examen de gases arteriales para poder de sí mismo definir conductas e incluso puede ser prioridad para poder definir qué tipo de insuficiencia respiratoria estamos teniendo en estos pacientes y si es necesario realizar una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Entonces vamos a hacer primero con una definición. Entonces lo definimos prácticamente como un tipo de disfunción en el aparato respiratorio y esto nos lleva a un fracaso en el proceso de entrega de todo el oxígeno. Podemos dividir la insuficiencia respiratoria a grandes rasgos, pues hay como varios tipos de clasificaciones, pero a grandes rasgos los podemos dividir en estas dos, una hipoxémica y una hipercápnica, es decir, una con disminución del oxígeno, otra con aumento del dióxido de carbono. La hipoxémica la encontramos con una PAO o presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. La hipercápnica es la que nos encuentra una PACO o presión arterial de dióxido de carbono mayor a 55 milímetros de mercurio. Entonces, en esta, como les comentaba, generalmente aquí vamos a tener una alteración de los mecanismos reguladores. Y como pueden observar, debido a un aumento en la presión, en la PACO, la presión arterial de dióxido de carbono, esos pacientes van a tener generalmente algún proceso patológico relacionado con una acidosis de tipo respiratorio. Entonces, primero darle un poco de la clasificación. Entonces, generamos una clasificación de tipo clínico, una clasificación tipo gasométrico y una clasificación de tipo por su mecanismo fisiopatológico que tiene la enfermedad. Entonces, primero hacer una clasificación clínica, observamos una insuficiencia respiratoria de tipo agudo, crónico o crónico agudizada.
Como les comentaba, nos vamos a centrar un poco más sobre la aguda, debido a que es como la patología que va a requerir, perdón, un abordaje mucho más oportuno, mucho más rápido en esos pacientes. Generalmente son trastornos mortales y van a tener una alteración ácido-base muy importante, especialmente con una acidosis de origen respiratorio. Tenemos también una insuficiencia respiratoria de tipo crónico. Generalmente, pues esto va a ocurrir, como su nombre lo dice, pues pasados los días, semanas, incluso meses, con pacientes que ya generan unas respuestas adaptativas, en especial con una compensación renal, llevando a un pH normal por un aumento del bicarbonato, tal como lo vimos en la sesión pasada. Son pacientes que si le pudiéramos hacer una prueba o un hemograma, encontraríamos una policitemia debido pues también al tipo de compensación que se está realizando en el organismo. O incluso pacientes que van a tener un cor pulmonar, porque son generalmente estos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica, son aquellos pacientes que cursan con EPOC. O tenemos una crónica agudizada, por ejemplo, un paciente que presente un EPOC y vaya a tener se le agudice sus crisis de EPOC, o incluso pueda tener algún otro problema, tal como por ejemplo una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, que haga que se vaya a agudizar el problema patológico que esté cursando. Por términos gasométricos, entonces observamos lo vamos a dividir en una tipo 1 y tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pero digamos que nos vamos a centrar y las principales divisiones que nosotros encontramos es tipo 1 y tipo 2, o la IRA tipo 1, IRA tipo 2. La tipo 1 es la hipoxémica, como ya les dije, traducido una PAO menor a 60. La tipo 2 es hipercápnica y se define como una PACO mayor a 55. La tipo 3 es un tipo de insuficiencia que se observa perioperatoria, y entonces aquella es donde hay una limitación en el volumen para tener. Qué pena, podríamos apagar los micrófonos. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también entonces una tipo 4, en la cual son pacientes que van a incluso estar cursando con tipo de shock de cualquier de origen. Entonces también se disminuye la entrega de oxígeno. Y de acuerdo a su mecanismo nos vamos a centrar de acuerdo si es hipoxémico o si es hipercápnico. Y entonces en su mecanismo encontramos el tipo hipoxémico. ¿Por qué se va a producir una hipoxia a nivel orgánico? Generalmente tenemos estas cuatro características, porque producimos una hipoventilación alveolar, porque vamos a tener una reducción en la FiO2, porque vamos a presentar un cortocircuito o un shunt, como también habíamos comentado antes, o porque incluso vamos a tener una alteración en la ventilación-perfusión. Muchos de estos mecanismos fisiopatológicos van a mejorar con oxígeno, pero hay unos tipos de patologías en las cuales no, a pesar de que, digamos, le estés aplicando todo el oxígeno, no va a haber una recuperación por parte del paciente y va a seguir presentando una hipoxemia. Acá en esta gráfica que observamos a la derecha tenemos como algunos tipos de enfermedades y causas que podrían alterar pues alterarnos y generar una hipoxia. Sumado a eso también vamos a tener incluso algunas patologías que nos alteren la difusión. Como habíamos dicho, la difusión pues es el intercambio gaseoso que se está presentando. Por ejemplo, pacientes que cursen con una EPIT. Les vengo a traer como para hacer un poco más ameno la charla, unas frasecitas. Tenemos una frase de Rodolfo Ginás: somos un baúl repleto de contenidos pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. Entonces, fisiológicamente, lo que nosotros vamos a encontrar es un aumento del APACO. ¿Por qué ese aumento del APACO? Por ejemplo, porque se presenta algún tipo de hipoventilación, etcétera. Y si nosotros aumentamos el APACO, por ende, vamos a disminuir lo que es la presión alveolar de oxígeno. Por eso pues, esta se encuentra mayúscula para hacer la referencia de que va a ser presión de tipo alveolar. Es decir, ¿por qué se produce eso? Porque lo que hacemos es que se está acumulando tanto dióxido de carbono porque no se está produciendo un intercambio adecuado, entonces vamos a disminuir la cantidad de oxígeno que se presenta en los pulmones. Y también sumado de que el CO2 desplaza el oxígeno en el alveolo. El CO2 presenta incluso una mayor afinidad por la hemoglobina y esto nos generaría un desplazamiento del mismo.
Hay unas fórmulas importantes para poder hacer cálculo, por ejemplo, de lo que es la presión alveolar de oxígeno. Esto nos va a servir en algo muy útil que se ha demostrado clínicamente, que es el cálculo del gradiente alveolo arterial o la diferencia del gradiente alveolo arterial de oxígeno. Entonces, para ello, el cálculo de lo que es la presión alveolar de oxígeno lo vamos a encontrar dada por esta fórmula. Acá se están utilizando medidas barométricas o una altitud a nivel del mar, en la cual la presión barométrica aproximada es de 760 milímetros de mercurio. Tenemos una presión de agua, que esta presión de vapor de agua es aproximadamente 47 milímetros de mercurio, a una temperatura de 37 grados. Entonces, de esta misma manera, entonces vamos a nosotros a hallar, tenemos la fórmula para poder hallar la presión alveolar de oxígeno. Y la presión alveolar de oxígeno la podemos definir como la presión inspirada de O2 menos la PACO sobre un cociente respiratorio. Y este cociente respiratorio ya se ha definido que es de 0.8, como lo tenemos acá. Y les comentaba acerca de lo que es el gradiente alveolar arterial. Entonces, básicamente es medir como la concentración, es como una resta que se da entre la concentración de oxígeno o la presión de oxígeno que tenemos a nivel de alveolar y la concentración o presión de oxígeno que tenemos a nivel arterial. Entonces, la fórmula para poder hallar nuestro gradiente alveolar arterial la tenemos acá. La presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Generalmente este valor oscila entre los 15 a los 20 milímetros de mercurio, porque dentro del alveolo pues vamos a encontrar mucho más, un poco más de oxígeno, más oxígeno que a nivel, pues en los vasos sanguíneos o en los capilares. Por eso pues vamos a tener esta gran diferencia. Pero pues esta relación va a aumentar de acuerdo a la edad. Y se comenta que aumenta aproximadamente 3 milímetros de mercurio por cada 10 años después de los 30 años. Entonces, por ejemplo, un paciente de 40 años, nosotros podríamos incluso esperar que nuestra diferencia o el gradiente alveolo arterial sea fácilmente de 23. Y asimismo podríamos irlo aumentando. Incluso pacientes mayores de 70 años, el gradiente alveolo arterial puede ser de 30. Les tengo esta imagencita porque decimos, o sea, si nuestro gradiente alveolar arterial está negativo, pues básicamente tenemos un paciente que no tiene oxígeno en sus alveolos y de dónde está produciendo pues su energía, haciendo fotosíntesis. Entonces, empezamos con algo que es la hipoventilación alveolar. Entonces, en la hipoventilación alveolar, lo que observamos es que va a haber un fallo en la bomba ventilatoria. ¿Listo? En esto pues va a ser de muchas causas, muchos mecanismos. Podemos tener un paciente que esté hipoventilando porque está, digamos que tiene un abuso de algún tipo de sustancia, paciente que tenga algún tipo de lesión nerviosa, neuromuscular o incluso algún tipo de patología, digamos, como propia pulmonar. Para también tener el mecanismo de fallo de la bomba, se nos han propuesto pues unas fórmulas para poder hacer el análisis de lo que sea tanto la PAO, como ya les decía, de la presión alveolar de oxígeno, como la PACO, pero pues muchos de estos también nos lo puede generar la tirilla de gasometría arterial, lo cual nos ahorraría pues algo de trabajo. De igual manera pues es como algo importante empezar a conocer un poco de dónde se están originando todo esto. Por ejemplo, la presión arterial de dióxido de carbono o la PACO que tenemos acá presenta esta fórmula. Básicamente es una constante que la vamos a multiplicar por la velocidad de producción de CO2 y esto lo dividimos con la ventilación alveolar. Es decir, es indirectamente proporcional la presión arterial de CO2 por la ventilación alveolar. Es decir, que si disminuimos la ventilación, aumentamos la presión arterial de CO2. Y por eso, si tenemos una alteración a nivel de la frecuencia respiratoria, si tenemos una alteración a nivel del volumen tidal en los pacientes, etcétera, pues vamos a tener un aumento o una disminución de la presión arterial de CO2. Por eso les vengo a traer un poco a colación esta fórmula. Entonces, podríamos decir nosotros que todo el CO2 va a provenir del gas alveolar. ¿Y por qué se puede elevar el CO2 en los pacientes? Por un aumento en la velocidad de producción. Por ejemplo, un paciente séptico aumenta la producción de CO2 muy fácilmente.
porque aumenta el espacio muerto, disminuimos también la ventilación de tipo alveolar, o la más frecuente de todas, porque hay una disminución del volumen corriente o volumen tidal, o porque hay una disminución de la frecuencia respiratoria. Estas pues son las causas más frecuentes para que nosotros podamos aumentar la presión arterial de CO2. Como les comentaba, también existen otros mecanismos como por ejemplo los shunts. Entonces, el shunt es un cortocircuito, pues es la mezcla de sangre venosa en el sistema arterial. Este es uno de los casos en los cuales, a pesar de que se les está dando oxígeno persistente o oxígeno al 100%, no va a corregir la hipoxemia. Porque tú, básicamente, ¿qué pasa? Uno le puede estar dando todo el oxígeno posible a estos pacientes, todos los requerimientos necesarios, pero siempre la más sangre va a estar mezclada, siempre va a haber una sangre mezclada, sangre de tipo venoso, se va a mezclar con la sangre de tipo arterial. Entonces, a pesar de que se esté realizando todo el proceso para darle oxígeno suplementario, los niveles o los valores de la PAO o los valores de hipoxemia pues no van a corregirse. Se pueden producir, por ejemplo, un paciente que tenga una cardiopatía congénita, tipo ductus arterioso persistente, tipo CIA, tipo CIB, en los cuales pues va a estar siempre una mezcla entre esta sangre venosa y la sangre arterial, o incluso podríamos tener un shunt de acuerdo a una alteración de la ventilación perfusión, pero esto sería algo muy severo. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente que tenga un edema pulmonar cardiogénico severo o muy amplio, en los cuales, digamos, tenemos un alveolo y este alveolo que tenemos acá generalmente debe estar totalmente perfundido, pero si tenemos un edema, empezamos a hacer una ocupación de todo el espacio alveolar. Por ende, acá tenemos el capilar para hacer el intercambio, venimos con una sangre venosa y lo que esperaríamos, o una sangre desoxigenada, perdón, y acá esperaríamos que vaya una sangre oxigenada. Pero si es tan grande el edema, si es tan severo, pues básicamente lo que vamos a generar es que no haya ningún tipo de intercambio gaseoso en este punto. Por tanto, la misma cantidad de oxígeno que hay acá va a ser la misma cantidad de oxígeno que va a resultar posterior al alveolo, y eso lo definiríamos también como un shunt, porque sería la misma cantidad o la misma presión de oxígeno tanto a nivel venoso como a nivel arterial. O incluso algún tipo de una neumonía también muy severa nos podría estar provocando un mecanismo fisiopatológico muy similar al que yo les estoy mostrando acá. Tenemos también entonces el mecanismo, digamos, como otra fisiopatología, que es como lo más común que nosotros vamos a presentar, pues es una alteración de la ventilación perfusión propiamente dicha. ¿Que pueda coexistir con un shunt? Sí, como les acabo de explicar a ustedes, pero pues digamos que no es lo más común. Lo que más se presenta es que haya simplemente un tipo de alteración de la ventilación perfusión. Esos pacientes van a tener un aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno, generalmente porque pues se está ventilando adecuadamente el alveolo, pues digamos tenemos un alveolo muy normalito, tenemos una alteración ventilación perfusión, entonces ahora después tenemos un alveolo muy perfundido, por ejemplo, pero el vaso sanguíneo sigue siendo el mismo. Por eso, entonces, acá tenemos demasiado oxígeno, un oxígeno muy grande, pero acá tenemos muy poquito oxígeno. Por tanto, así es que se va a producir un aumento de nuestro gradiente alveolo arterial. Estos generalmente van a tener una respuesta al oxígeno. Un paciente que sea un paciente pocoso, un paciente que incluso tenga una respuesta asmática, se va a ver va a haber un intercambio de oxígeno porque no hay, digamos, como un daño también en el parénquima, totalmente en el parénquima pulmonar. Y puede tener una existencia con un espacio muerto, entonces también podríamos tener una alteración de una ventilación perfusión debido a un TEP, por ejemplo, debido a una obstrucción. Eso también nos haría un aumento del gradiente alveolo arterial. Y la perfusión puede estar abolida o puede estar incluso disminuida. Por tanto, por eso mismo nos aumentaría el gradiente alveolo arterial. Imaginémonos que tenemos este mismo alveolito, pero aquí tapamos toda la cantidad de oxígeno que vaya a fluir. Entonces, a la final, digamos que nuestra concentración arterial de oxígeno, pues en este alveolo va a ser nula, por ende, pues va a aumentar el gradiente alveolo arterial porque estaría muy perfundido nuestro alveolo.
En esta imagen, pues entonces les quiero mostrar básicamente cómo sería una alteración ventilación-perfusión versus un shunt. Entonces, lo que yo les comentaba, en un shunt pues, es algo tan severo que, digamos, nos está ocupando todos los alveolos, todos nuestros alveolos están totalmente ocupados de algo, por ejemplo, el líquido en un edema pulmonar, por tanto, no se está produciendo el intercambio gaseoso adecuado y se produce un fenómeno de shunt. O tenemos el caso de una alteración de la ventilación-perfusión, tenemos unos alveolos que logran perfundir adecuadamente, incluso que están están muy ventilados, perdón, como este que tenemos acá, muy grande. Hay otros que tienen algo de líquido en su interior, entonces la difusión no va a ser adecuada, pero pues aún habría un intercambio. Puede que existamos de todos, algunos que estén totalmente ocupados, pero pues la función pulmonar se lograría preservar gracias al resto de los alveolos que sí logran mantener algún tipo de ventilación y de perfusión. Tenemos causas en las cuales haya una alteración de la difusión o como yo les comentaba también, pues vamos a tener una alteración a nivel del intercambio gaseoso. Es muy poco frecuente, son patologías que no se presentan generalmente en los servicios y esto va a ser porque vamos a tener una alteración a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Podríamos apagar los micrófonos? Gracias. Entonces, por ejemplo, vamos a tener pacientes que presenten una EPID, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, tales como una neumoconiosis, tales como una fibrosis quística, etcétera. Entonces, no va a haber una adecuada difusión, ¿sí? En estos pacientes, pero es muy poco común que se presente. También vamos a tener un aumento en el gradiente alveolo arterial porque el alveolo está normalmente perfundido, está normal, pero lo que se nos está dañando es esta membrana. Aún así, pues el alveolo se encuentra normalmente perfundido, tiene una presión alveolar de oxígeno normal, y si nosotros dibujamos nuestro capilar aquí abajito, como la difusión no se está dando adecuadamente, pues el oxígeno que queda posteriormente del intercambio va a ser muy bajito. Por tanto, esto nos llevaría a un aumento de nuestro gradiente alveolo arterial. Tenemos otra causa, por ejemplo, que son la disminución de la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno. Digamos que no es muy común, tiene poca importancia y muy poca frecuencia, porque digamos, son pacientes, se puede producir generalmente en los pacientes que hayan tenido una inhalación de gases, entonces va a haber tanto oxígeno como algún tipo de otro gas que se va a inspirar, entonces pues disminuimos nuestra FiO2. Por ejemplo, en los pacientes o las personas que están en medio de algún tipo de un incendio, donde hay demasiada combustión, se están produciendo otro tipo de gases, entonces por ello vamos a disminuir la FiO2, o incluso cuando se están presentando vuelos o se encuentran a grandes altitudes, ya habíamos dicho que no es que disminuya la concentración de oxígeno atmosférico, sino que disminuye la presión barométrica o presión atmosférica, por tanto disminuye la presión para poder hacer que el oxígeno entre a nuestros pulmones. Por tal manera, pues disminuiríamos de esta forma nuestra FiO2 también, por una reducción de oxígeno, bueno, etcétera. Pero como les digo, digamos que si se logra quitar este factor que nos está provocando el problema, inmediatamente podríamos tener una mejora de nuestro paciente. Y para recordar, las causas hipoxémicas son de mayor prevalencia y son mucho más frecuentes que las causas hipercápnicas. En esta tablita pues les vengo a tratar de hacer un resumen, como por ejemplo algunas patologías que se pueden estar presentando para producir una hipoxemia. Entonces tenemos la alteración de la difusión, por ejemplo una PID, tiene respuesta a oxígeno, tiene un gradiente alveolo arterial aumentado, pero tendríamos nosotros, por ejemplo, un paciente hipoventilado, el gradiente alveolo arterial va a ser normal, va a ser igual, porque no es que haya más oxígeno dentro del alveolo, no es que haya menos oxígeno en los capilares sanguíneos, simplemente que no está respirando adecuadamente. Por eso nuestro gradiente alveolo arterial va a ser normal. Tenemos vemos una hipoventilación, pacientes que tengan una sobredosis de narcóticos, una sobredosis también por benzodiazepinas, etcétera.
una disminución de la FiO2 por unas grandes altitudes, presentamos un shunt, presentamos también el desequilibrio ventilación-perfusión, como todo esto ya les había comentado yo. Ahora, en la insuficiencia respiratoria hipercápnica, nosotros vamos a tener que se produce por un desequilibrio en tres componentes de la bomba muscular del aparato respiratorio. Entonces, puede darse porque haya una sobrecarga en el sistema respiratorio. Puede darse esta sobrecarga, incluso nos puede llevar a sobrepasar nuestra capacidad muscular o la capacidad que tengan los músculos respiratorios para poder llevar una respiración totalmente adecuada, por tanto los va a llevar a fatigarse e incluso pues a que no se produzca una respiración adecuada, o incluso puede ser generado por una alteración a nivel del impulso respiratorio, pacientes que tengan una alteración neuromuscular, neuronal, trauma craneoencefálico, síndrome de Guillain-Barré, etcétera. Entonces, en la hipercápnica, pues también nos podemos tener un aumento en la producción de oxígeno, puede darse una depresión en el centro respiratorio, puede darse por anestesia, por sobredosis de opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas, disfunción en la bomba, algunos otros trastornos. En la disfunción de la bomba les comentaba pues que hay un aumento en la carga de trabajo. Este aumento en la carga de trabajo también es lo que nos generaría una fatiga muscular y por tanto a la final incluso nos puede generar un trastorno de hipoventilación y podría estar presentándose tanto una insuficiencia respiratoria hipercápnica como hipoxémica, es decir, una insuficiencia respiratoria tipo mixto. Tenemos pues unos trastornos neuromusculares, una disfunción diafragmática, neuropatías, miopatías, etcétera. Incluso algunos trastornos electrolíticos nos pueden generar algún tipo de daño en la bomba muscular respiratoria. Y en esto pues entonces les traigo un cuadro a manera de resumen acerca de dónde se está presentando el fallo y qué tipo de patología se presentaría. Por ejemplo, si tenemos un fallo en lo que es la unidad, es decir, a nivel de la corteza y tronco cerebral, traumas, encefalitis, isquemias, medicamentos, etcétera. Si tenemos por un fallo en la transmisión, en lo que sería pues los nervios y uniones neuromusculares, lesiones medulares, síndrome de Guillain-Barré, agentes bloqueadores neuromusculares, una miastenia gravis, un botulismo, o podemos presentar por una alta carga, por ejemplo, en los pacientes que estén presentando EPOC, asma, etcétera, o que falla la acción, es decir, falla los músculos como tal, una distrofia muscular, una miopatía por una malnutrición, etcétera. Y acá pues observamos cómo se daría un desequilibrio entre los fallos de las unidades, unos fallos de la transmisión, un fallo en la carga, un fallo en los músculos, lo cual nos generaría por ende una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercárnica. A manera de un cuadro resumen sobre las causas para una falla respiratoria aguda, que puede principalmente ser de origen neurológico, de origen cardiovascular o de origen pulmonar. Entonces tenemos muchas patologías que nos lo pueden producir y por ende es tan importante conocer acerca de la falla respiratoria aguda. En esta tenemos ya unas tablas de acuerdo a las patologías más prevalentes que nos podrían producir una falla respiratoria ya tanto de tipo 1 como de tipo 2. Por ejemplo, la tipo 1 en especial puede ser dada por una neumonía, una embolia pulmonar, un EPOC exacerbado, un asma exacerbado, una EPID, un edema pulmonar cardiogénico, un neumotórax, etc. Tenemos en el tipo 2 que pueden ser por drogas, puede ser por traumas de cabeza, accidentes cerebrovasculares, síndrome de Guillain-Barré, lesiones de la columna, o incluso hay factores que pueden empeorar la falla respiratoria de cualquier causa. Es decir, nos pueden empeorar tanto de causa hipoxémico como hipercápnico. Lo mismo, unas drogas sedativas nos generarían una hipoventilación y nos afectaría a las dos. Aspiración de contenido gástrico, una fatiga en los músculos respiratorios, un bajo gasto cardíaco, pacientes que tengan obesidad severa, entonces van a tener una alteración para poder realizar todo el fenómeno de ventilación alveolar.
Ya miramos en el diagnóstico, entonces ahí es importante hacer anamnesis, examen físico y nuestros laboratorios. Entonces primero observamos en cuanto a la clínica, cómo hace la evolución, cómo hace la instauración, si el paciente tiene algún tipo de antecedente de importancia patológico, algún otro tipo de comorbilidad que nos pueda orientar a la causa del mismo. Por ejemplo, un paciente que tenga un EPOC ya nos podría estar orientando muy posiblemente que pueda que tenga un EPOC exacerbado o pues otro tipo de cuestión. El síntoma principal que van a referir los pacientes y que se van a encontrar pues es la disnea, y al examen físico nosotros podemos encontrar en estos pacientes que en modo de compensación, si tienen algún tipo de falla respiratoria, para poder ventilar mucho mejor, entonces van a tener una taquipnea. Esto para poder, digamos, subir las concentraciones de oxígeno capilar y disminuir las concentraciones de dióxido de carbono. Vamos a tener al examen físico, observar el uso de músculos accesorios, tirajes. También podemos encontrar si es un paciente que tiene algún tipo, una fiebre, si tiene alguna infección. Esto también nos podría llevar a un posible diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Si presentamos sibilancias, nos podríamos de pronto guiar un poco de asma. Si presentamos crépitos, también nos podríamos guiar a otro tipo de patología, incluso una neumonía. Si presentamos una evolución del murmullo vesicular, etcétera. Entonces, observamos clínicamente al paciente para poder dirigir nuestro tratamiento. Vamos a tener unas características clínicas según el fallo que se vaya a presentar, sea por causa hipoxémica o sea por causa hipercápnica. En especial un paciente que entra por una causa hipoxémica, le estamos reduciendo todo el oxígeno, es como cuando nosotros no sé, voluntariamente podríamos nosotros hacer el intento, dejar de respirar y que no va a pasar. Primero nos vamos a poner un poco ansiosos, muy alterados, muy agitados, vamos a querer respirar muy rápidamente posteriormente a ello. Si seguimos, podríamos tener una alteración a nivel del estado mental, llegar incluso a tener convulsiones, un paciente confuso. Por ende, por ejemplo, un paciente que va a tener hipercapnia no va a pasar este fenómeno, por ejemplo, de sentirse totalmente ansioso, sino por el contrario, son pacientes que van a llegar somnolientos y letárgicos. Entonces sería una de las principales características para poder diferenciar si tenemos una tipo 1 o una tipo 2. Recordemos, esta es la tipo 1 y recordemos, esta es la tipo 2. Entonces sería pues la somnolencia y el letargo. Otras características: dificultad para hablar, cefalea, disminución del nivel de conciencia. Ya vamos a encontrar algunos síntomas y algunos signos que van a ser iguales para ambos. Por ejemplo, taquicardia, arritmia, los vamos a encontrar en ambos. Entonces digamos que podríamos guiarnos mucho por estas características neurológicas para poder hacer un acercamiento y definición si es de tipo hipercápnico o si es de tipo hipoxémico. Y vamos a encontrar también unos pacientes que pueden llegar con gravedad en estos signos. Entonces vamos a mirar unos criterios de gravedad ante una insuficiencia respiratoria, un paciente que está en disnea en reposo, un paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 35, que tenga ya una fatiga y un fracaso en la musculatura accesoria, e incluso puede tener una respiración totalmente paradójica, o incoordinación toracoabdominal. Una taquicardia intensa, deterioro del nivel de conciencia, cianosis, hipotensión. Incluso estos criterios de gravedad nos ayudan a definir qué tipo de manejo inicial debemos dar a un paciente. Porque si es un paciente que, por ejemplo, tenga un deterioro del nivel de conciencia y ya tenga un fracaso en la musculatura respiratoria, vamos a tener la necesidad de una ventilación mecánica invasiva. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, que intubar a estos pacientes para dar un soporte ventilatorio adecuado. Vamos a mirar unos laboratorios, en especial pues ya les había comentado unos gases arteriales, podemos tomar unos hemogramas, podemos medir electrolitos, una pulsoximetría, entonces nos pueden ayudar a dar un abordaje, recordando que si tomamos la gasimetría podemos tener que puede ser un paciente normoxémico, hiperoxémico o hipoxémico, y ahí vamos haciendo una clasificación de acuerdo a que se vaya encontrando en estos pacientes. En cuanto a imagenología, entonces en ello vamos a realizar, podemos realizar esto es más que todo para dar un abordaje, un diagnóstico diferencial y para mismo manejo. Una radiografía de tórax,
ya podríamos encontrar pacientes con neumonías, atelectasias, con derrames. Podríamos hacer una TAC para observar pacientes que tengan una EPID, un angioTAC, pacientes que sospechamos que tengan un tromboembolismo pulmonar. Hay métodos no invasivos que se están instaurando mucho actualmente, especialmente en lo que son en las unidades de cuidado intensivo, que son las ecografías pulmonares, porque no es necesario, digamos, como hacer un transporte del paciente crítico que tenemos en la unidad. Entonces, llevan el equipo, le toman su ecografía y pues así mismo intentar dar un abordaje diagnóstico, pero recordemos que tenemos el problema de las ecografías que son dadas o subjetivo dependientes. Cada examinador o cada persona que esté tomando la ecografía puede pensar muy diferente y esto dado pues por la experiencia del mismo. Entonces, pero igual es un método no invasivo y que se está intentando utilizar mucho actualmente y puede ser especial, por ejemplo, para tratar de dar un diagnóstico de pacientes que tengan un edema pulmonar. También se podría hacer gamografía, ventilación, perfusión, pero pues ya digamos que son unos exámenes complementarios que no se suelen realizar y son muy costosos. Acá observamos como algunas etiologías y de acuerdo a un patrón radiológico que podríamos encontrar según estas mismas. Por ejemplo, teníamos un patrón radiológico normal, incluso en pacientes que tengan asma, que tengan TEP, o algunos pacientes epocosos, aunque pues esto puede variar de acuerdo pues a la situación clínica que esté presentando el paciente y a la cronicidad de la misma enfermedad. Podemos tener alteraciones localizadas como una neumonía localizada, una alteración difusa, puede ser una neumonitis o una EPID, o puede ser patologías extrapulmonares, un neumotórax, un hidrotórax, un derrame pleural, una fractura costal, etc. Y esto sería como un flujograma para poder abordar un paciente que tenga una falla respiratoria de acuerdo a lo que nosotros vayamos a encontrar en sus gases arteriales. Entonces, podríamos tener un paciente que clínicamente observamos que está en falla respiratoria aguda. Entonces observamos que es un paciente que tiene uso de músculos accesorios, un paciente que tiene una taquipnea, un paciente que nos refiere puede estar disneico, un paciente que pueda estar ya con alteración del estado de conciencia. Observamos básicamente que está en una falla respiratoria. Le tomamos unos gases arteriales y podemos encontrar o que la PAO o presión arterial de oxígeno esté mayor a 60 o que esté menor a 60, ¿cierto? Si está menor a 60, podríamos decir muy fácilmente es un paciente que tiene una IRA o una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, ¿cierto? O de tipo hipoxémico. Entonces nosotros podríamos después mirar la PACO o la presión arterial de CO2, si puede estar alta, si puede estar normal o baja. Si la encontramos alta, nosotros pensamos primero y casi que de una vez en que es un paciente hipoventilado. Observamos el gradiente alvéolo arterial, si está normal o si está elevado. Entonces, si está normal, decimos que simplemente es un paciente que está hipoventilado por alguna cuestión y podríamos tener diversas patologías y así orientar nuestro diagnóstico. Pero si encontramos un gradiente alvéolo arterial elevado, entonces puede ser ese paciente estaría hipoventilado, pero sumado a eso va a tener algún tipo otro de mecanismo asociado. Entonces, ¿qué lo está produciendo? Que se eleve el gradiente alvéolo arterial. Si lo vamos por el otro lado, encontramos una PACO normal o baja. En estos pacientes tomamos una radiografía para mirar si es normal, si tiene una patología localizada como una neumonía o si tiene una patología difusa como una EPID. Observamos después de ello el gradiente alvéolo arterial de igual manera. Entonces, ¿está elevado? No. Decimos que puede ser por una disminución de la presión de oxígeno inspirado, una disminución de la FiO2. Si está elevada, entonces observamos si se corrige o no se corrige con oxígeno. Porque como les comentaba, hay algunas patologías que no las vamos a corregir con oxígeno, como las que nos generan un shunt. Entonces, si no la corregimos con oxígeno, como les decía, el shunt de una vez. ¿Por qué se puede producir? Un colapso alveolar, porque haya una acumulación o una ocupación alveolar muy grande, como les decía, un edema pulmonar muy severo, muy grande, o unas grandes neumonías, presentemos un shunt intracardíaco o un shunt de origen vascular. Si
al administrar oxígeno empezamos a corregir la presión de oxígeno, entonces nosotros primero vamos a pensar que puede hacer una alteración de la ventilación-perfusión, que es lo más prevalente en estos pacientes. ¿Por qué se podría producir una alteración de la ventilación-perfusión? Tenemos muchas patologías y muchas enfermedades. Entonces, de las más prevalentes y las que más encontramos, un paciente pocoso, un paciente asmático, que tenga una fibrosis, que tenga incluso una fibrosis quística, que tenga sarcoidosis, un paciente con neumonía, un paciente con un TEP o pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, asimismo, con simplemente tener una clínica y unos gases arteriales, y con los gases arteriales nosotros hallamos el gradiente alveolar arterial, de esta manera podríamos inmediatamente dirigir digamos, como un diagnóstico etiológico en estos pacientes. Nos podríamos ayudar claramente con otras cosas como la radiografía de tórax que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, tenemos una neumonía, en este caso corregible con oxígeno, y encontraríamos una radiografía de tórax con una consolidación localizada. Y ya miramos cómo lo que es el tratamiento. Entonces, el manejo para un paciente que entra en insuficiencia respiratoria aguda o falla respiratoria, ¿cuál va a ser qué? Principalmente el manejo de vía aérea. Posteriormente vamos a mirar manejos farmacológicos, manejos dirigidos de acuerdo a la patología que esté cursando. Por ejemplo, si un paciente asmático, vamos a usar los beta-2 adrenérgicos o beta-2 simpático-miméticos. Si es un paciente que tenga una neumonía, pues nosotros también en estos casos, vamos a mirar el antibiótico de elección para este tipo de pacientes, hacer un antibiograma para poder observarlo, etcétera. Entonces, pero primero hay que hacer un manejo de la vía aérea y observar si es necesario hacer una ventilación mecánica o no. Entonces, miramos que, como les decía, se puede hacer un antibiótico si encontramos una infección, podemos hacer un antibiótico de origen empírico, podemos dar un apoyo respiratorio, importante hacer un control de secreciones, broncodilatadores en algunos casos y, digamos, como el manejo inicial en muchos de estos pacientes es hacer un suplemento de oxígeno. En cuanto a la vía aérea, entonces nosotros debemos mirar si es un paciente que pueda tener cuerpos extraños, que pueda tener alguna patología en su lengua, edema glótico, que haya hecho una aspiración de secreciones. Esto también nos podría ayudar la anamnesis que hagamos el paciente. Por ejemplo, si sea alguien que tuvo una ingestión muy alta de benzodiazepinas, una sobredosis de benzodiazepinas, entonces tuvo una aspiración de secreciones secundario a esto. Que si tiene una hemorragia, en estos casos muchos de ellos van a tener que realizarse un soporte vital básico, usar dispositivos que nos eviten la obstrucción y llegar a mirar si es necesaria la intubación en estos pacientes. Entonces, en esta tabla, en esta gráfica que les estoy mostrando, observamos cuando sospechamos de una falla respiratoria. Entonces ya les dije, distrés respiratorio, una frecuencia respiratoria alterada, que esté un paciente agitado, confuso o un nivel de conciencia reducido, e incluso una saturación arterial menor al 90%, pero eso es al nivel del mar. Entonces, posteriormente vamos a establecer, si requiere una intubación endotraqueal, que es lo urgente, y una ventilación mecánica. Entonces, tiene una obstrucción severa de la vía aérea, tiene necesidad de hacer una protección de la vía aérea o tiene una disminución del estado de conciencia, algunos lo definen como un Glasgow menor a 8, tiene una alteración o un arresto cardíaco, arresto respiratorio o básicamente un paro cardiorrespiratorio, está entrando en una hipoxia severa, puede ser secundario a un bajo flujo de oxígeno o tiene una acidosis por hipercapnia. Si digamos empezamos a preguntarnos esto, si encontramos que sí alguna de ellas, hacemos como el llamado a un equipo de resucitación, hacemos también el llamado para realizar una ventilación mecánica de tipo invasivo. Si no, entonces vamos a tener que prevenir todo de acuerdo a unas prioridades. Primero, tratar la hipoxia. Segundo, tratando la hipercapnia. Y tercero, hacer un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico, tratar la causa de esto. Tenemos otro, según la saturación, cómo hacer la pauta de actuación en atención primaria, de acuerdo a la saturación que podamos encontrar.
Paciente que tenga una saturación más del 95%, no deberíamos actuar inmediatamente. Es un paciente que podría estar estable en cuanto respiratoriamente, pero podemos tener pacientes que tengan saturaciones incluso menor al 90%, decimos que es un enfermo grave, que entra en hipoxia severa, vamos a necesitar oxigenoterapia, y si nos encontramos en un lugar en el cual no le podamos dar el soporte vital adecuado para este paciente y tenerle una unidad de cuidado intensivo, inmediatamente hay que trasladarlo. Si es menor al 80%, valorar si este paciente necesita una intubación y ventilación mecánica. Si ya es un paciente pediátrico, incluso con saturaciones inferiores al 92%, pensamos y debemos remitir a un hospital de mayor complejidad para hacer su manejo y su tratamiento. Y ya para mirar la ventilación, entonces en la ventilación lo que nosotros vamos a mirar básicamente son los signos de gravedad que ya les había dicho. Entonces, frecuencia respiratoria, disnea, pacientes cianóticos que tengan una alteración en el patrón ventilatorio, puede ser un paciente que tenga una respiración de tipo Cheyne-Stokes, entonces nos pueda llevar un tipo de acidosis respiratoria, vamos a necesitar ventilarlo y manejarle su respiración. Podríamos hacer de tipo mecánico, invasivo o no invasivo. Podríamos hacerlo con el dispositivo máscara, válvula, bolsa, o también conocido en algunos sectores como AMBU. Podríamos nosotros iniciar con oxígeno a 15 litros, manejando unos volúmenes tidal de 6 a 8 litros kilo, manejando una frecuencia respiratoria de 12 a 15 respiraciones por minuto. Incluso son estos elementos, nosotros los podemos ya monitorizar de acuerdo a unos instrumentos y unos equipos que nos van a dar una frecuencia respiratoria o unos volúmenes adecuados. Incluso ya para la próxima sesión vamos a ver algo de principios de ventilación mecánica. Pero son pacientes que van a ser manejados en UCI. El apoyo respiratorio, muchas guías nos recomiendan que a estos pacientes se le da primero un apoyo de alto flujo con unas cánulas nasales de alto flujo que nos puedan incluso llegar a dar un flujo de 60 litros por minuto aproximadamente, acondicionando temperatura y humedad para evitar la menor lesión irritativa en estos pacientes. Entonces vamos a utilizar también cánulas de alto flujo en pacientes que puedan tener una insuficiencia respiratoria aguda, que en pacientes previos a una intubación y en pacientes posteriores a una intubación o como se conocería un destete. También en pacientes posteriores a una cirugía cardíaca o una insuficiencia cardíaca congestiva. Y también algunas cánulas de bajo flujo que nos aportan un flujo menor a 30 litros por minuto, pero no son usadas regularmente porque pues estos pacientes necesitan una mayor concentración de oxígeno que se les vaya a aportar. A la derecha observamos entonces una tablita sobre cuántos litros por minuto nos va a subir la FiO2 de acuerdo a una cánula nasal que podamos estar usando. Estas son cánulas nasales de bajo flujo. Y abajo observamos los métodos para administrar el oxígeno. Entonces puede ser por medio de una cánula nasal, puede ser por un catéter nasofaríngeo, por una cánula nasal, etcétera. Y miramos cuánto es la FiO2 máxima alcanzada en cada uno de esos pacientes. Mirando que incluso hay unas cámaras cefálicas que se ponen completamente, el paciente está respirando en esa cámara o en ese casco, podríamos verlo nosotros, son cascos completos, podríamos tener una FiO2 alcanzada máxima entre el 70 al 90%, no va a ser del 100% porque se va a perder una cantidad de oxígeno durante la respiración en estos pacientes. Medidas, ventilaciones no invasivas, ventilaciones mecánicas de tipo no invasivo, de tipo invasivo. Incluso hay pacientes que tengan un tal grado de falla, un tal grado de no haya ningún tipo de respuesta ni con ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, que vamos a necesitar el uso de un ECMO o oxigenación por membrana extracorpórea, donde pues un dispositivo, un equipo nos va, digamos, como a redistribuir y a oxigenar todo el flujo actuando como si fuera nuestro propio pulmón. Pero pues lo ideal es no llegar a este nivel en estos pacientes porque pues ya sería un paciente con una alta tasa de mortalidad. Y entre estas medidas, cuando vamos la ventilación mecánica la vamos a usar en pacientes que necesiten un alto requerimiento de oxígeno, es decir, más de un 60% de oxígeno o un flujo incluso más de 60 litros por minuto y que presenten una acidosis respiratoria persistente. Entonces empezamos con lo que es la ventilación mecánica no invasiva.
En esta vamos a tener unos métodos que es el CPAP o presión continua en la vía aérea. Vamos a tener el PEP, que es la presión positiva al final de la inspiración. Se puede manejar algo que es la presión soporte, que digamos que es la presión mínima que necesitaría uno digitar o necesitaría uno para poder mantener un alvéolo completamente abierto y hacer siempre el fenómeno de ventilación y de perfusión. Y se ha observado que la ventilación mecánica de origen no invasivo se usa especialmente en 5 patologías. Algunas fuentes lo dicen como los 5 magníficos. Entonces, entre estas patologías son las que les acabo de mostrar acá. Pacientes con EPOC exacerbado, pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo, pacientes que tengan una neumonía, estén inmunocomprometidos, es mejor hacer una ventilación no invasiva, pero claro, si lo necesitan hacer algo invasivo, se debe realizar. Cuando se está haciendo el destete de la ventilación invasiva en pacientes con EPOC o cuando se esté haciendo prevención en una posextubación para que no haya ningún tipo de daño a nivel pulmonar, un barotrauma, un volutrauma, atelectasias, etc. Acá a la derecha pues observamos una tabla de cuándo hacer la indicación de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces si tenemos una disnea moderada severa, sumado a ella tenemos una taquipnea, sumado a ello tenemos aumento del trabajo respiratorio, incluso llegando a una paradoja abdominal. Si tenemos fatiga, alteraciones del estado de conciencia y esto muchas veces vamos a considerar incluso basarlo a una ventilación de tipo invasivo si tenemos un paciente con una alteración del estado de conciencia. O si por medio de gases arteriales encontramos una insuficiencia respiratoria aguda sobre una crónica, una acidosis, una hipercapnia o una hipoxemia. Y hay muchos dispositivos para poder realizar la ventilación mecánica no invasiva. Hay unos dispositivos nasales únicamente, como el que tenemos acá, es un dispositivo solamente nasal. Tenemos unas máscaras completas que las podemos usar. Tenemos otros dispositivos que van a ser de boca nasal o oronasal, que son los que tenemos, por ejemplo, en este ladito. Tenemos algunos otros dispositivos que no tenemos en la imagen, que son cascos completos. Entonces hagamos de cuenta que le ponen un casco así completo a un paciente y ahí él va a empezar a hacer su respiración. Entonces se le aplica la mayor cantidad de oxígeno y se forma su casco acá. Digamos que todo esto se están usando y de acuerdo pues a la disponibilidad que vayamos teniendo en el servicio. Y ya hablando de ventilación invasiva, la ventilación invasiva muchas veces termina siendo el principal manejo para estos pacientes. Entonces, ¿por qué se usa? Son pacientes que van a tener muchas complicaciones y en esta nosotros vamos a ajustar nuestros modos de ventilación. Se usa cuando hay un fracaso en el mantenimiento o un fracaso para proteger la vía aérea, cuando hay insuficiente oxigenación o insuficiente ventilación en estos pacientes, es decir, no son respondedores y siempre miramos, ¿hay necesidad o no hay necesidad de hacerlo? Y en esos pacientes que necesitan, digamos como alguna de las indicaciones para realizar una ventilación invasiva, va a ser una alteración de su estado de conciencia, va a estar somnoliento, va a estar confuso, letárgico, entonces no va a haber un paciente que pueda hacer una aspiración gástrica, etcétera. Pacientes que tengan ya una fatiga de músculos accesorios, que tengan una acidosis respiratoria, la cual no esté respondiendo inicialmente, que tenga una hipoxemia refractaria o una hipoxemia que no esté respondiendo a una ventilación no invasiva o incluso a cánulas nasales. Bueno, digamos como son este tipo de indicaciones así, incluso las vimos en la gráfica pasada para hacer la ventilación invasiva. Lo que se recomienda para poder hacer la ventilación invasiva en estos pacientes es intentar manejar unos volúmenes, unas presiones, unas frecuencias como no tan altas, porque podríamos llevar a estos pacientes a lo que llamamos como un barotrauma o un volutrauma. Puede ser un trauma a nivel de los bronquios o a nivel pulmonar por una presión excesiva, o un volutrauma que sería pues un mismo trauma a nivel bronquial alveolar por un volumen excesivo que se le esté aplicando.
En el ventilación mecánica, nuestros equipos, nuestros dispositivos, en ellos podemos nosotros cuadrar muchas cosas y configurar de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a los modos que vamos a necesitar. Podremos configurar la frecuencia respiratoria, podemos configurar el volumen tidal, podemos configurar la cantidad de FIO2 que vamos a usar, podemos configurar si necesitamos o no necesitamos el uso del PEP, pero se recomienda usar que esos pacientes tengan alguna presión de PEP, es decir, la presión al final de la inspiración. ¿Por qué? Porque mantener un PEP o una presión al final de la inspiración, perdón, lo que provoca es que los alvéolos no se cierren. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un alvéolo normal, lo ventilamos adecuadamente y si no le ponemos PEP, posiblemente este alvéolo quede así, totalmente cerrado. Pero la idea de nosotros ponerle un PEP, es decir, sí ponérselo, es que este alveolito aún se mantenga un poco abierto y un poco ventilado para pues que no haya ningún tipo de daño. Entonces por eso se recomienda hacerlo. Las guías recomiendan que se ajuste a una frecuencia respiratoria aproximadamente de 12 a 15 respiraciones por minuto, que lo puede dar tanto el equipo, lo puede iniciar la persona o el paciente, etcétera. Ajustarlo a un volumen tidal de aproximadamente 6 mililitros por kilo para no llegar a ser un volutrauma. Inicialmente son pacientes que van a necesitar una FIO2 al 100% totalmente, pero cuando ya hay una mejoría clínica, podríamos pasar a hacer un destete y en el destete vamos a empezar a bajarlo a un 60%. ¿Listo? Con este 60% incluso ya nosotros empezaríamos a mirar si el paciente puede ser candidato a ventilación no invasiva o otros medios. Y entonces, y la PEP que les había comentado, una PEP de 5 a 8 centímetros de agua. Esto se cuadra o se configura en el equipo que vamos a tener. Y podríamos llegar a aumentarlo hasta 15, pero es riesgoso aumentarlo hasta 15 por el hecho de que les comentaba que nos puede generar un barotrauma o pues, un trauma pulmonar por presión. Pero lo podríamos llevar hasta 15 en pacientes que tengan una hipoxemia refractaria a todo lo que hemos hecho. Entonces la idea es tratar de mantener los alvéolos lo más abiertos posible para que el oxígeno pueda realizar una adecuada difusión y ventilación. Y ya esto terminando, entonces observamos un paciente con una sospecha de falla respiratoria y tenemos que empezar a mirar si la tiene, si no la tiene o si presentamos alguna duda. Y si presentamos alguna duda, nosotros inmediatamente lo que hacemos es, ¿requiere proteger la vía aérea o no? Es decir, miramos nivel de conciencia, miramos uso de músculos accesorios, miramos gasometría arterial incluso si tiene una acidosis respiratoria, etcétera. Entonces, si miramos si tiene una obstrucción, etcétera. Si requiere proteger vía aérea, intubamos. Si no lo requiere, buscamos otra alternativa. Entonces, miramos si va a ser candidato a ventilación mecánica o si incluso podemos usar una cánula nasal de alto flujo. Entonces, de acuerdo a esto, observamos después si podemos mandarlo a observación o si necesariamente al final de todo necesita intubación. Siempre debemos pensar que estos pacientes muy posiblemente hayan necesitar intubación. Por ende, es importante poder hacer su diagnóstico para poder así hacer un manejo porque necesitamos reducir la mortalidad en estos mismos, como muchas veces con intubación. Y ya de acuerdo a que hayamos realizado la intubación, el manejo de la vía aérea, etcétera, nos enfocamos al diagnóstico etiológico y poder tratar la causa subyacente que lo lleva a este punto. Muchas gracias a todos por la charla. Traté de hacer pues una charla un poco más corta, para, digamos que sé que es un poco a veces denso para todos. Y como siempre, pues les tengo una actividad vía quizzes que podemos resolver, pero pues si hay preguntas, primero podemos pasar a estas preguntas. No hay preguntas, todo quedó muy claro.
Eh, ¿Puedo hablar? Sí. Sí, claro. Bueno, digamos que me surge una duda de pronto con el concepto, ¿no? Entonces, Sí, pues hablamos de pronto de que es hipoxémica si es menor a 60 de PAO2, ¿no? Y de sí, pronto estudiando hemos encontrado que normalmente va de 75 a 100, lo normal. Entonces, digamos que esa hipoxemia siempre debe ser como algo considerable, o sea, siempre debe ser como mayor, o sea, debe ser algo muchísimo menor a lo que encontraríamos en lo normal. Y de pronto, en el caso de la hipercamia, lo mismo, reconocemos de pronto que la PACO va entre 35 y 45. Y pues sí. acá nos, pues la definición va mayor a 55, entonces que siempre debe ser como de pronto significativo para pues poder clasificarlo en insuficiencia respiratoria. Entonces, como una aclaración, una duda que me Ok. surge. No, sí, es una excelente aclaración. Te agradezco pues tu participación. Además de que eh, nosotros debemos siempre tener en cuenta que los niveles de oxigenación y los niveles de básicamente de PAO y de PACO van a variar de acuerdo a la altitud donde se esté encontrando el paciente. Por ejemplo, estos valores son los que se han encontrado para pacientes que se encuentran a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos, haciendo un ejemplo acá en Colombia podríamos estar en Bogotá, estos valores de presión de CO2 y presión de oxígeno pueden variar, pero para poder definir que sea una insuficiencia respiratoria, si es un grado variable y si es, digamos, algo muy severo, un trastorno de oxigenación y un trastorno de CO2 para poder definirlo así. Observo otra pregunta, el mecanismo de CPAP y de PEP. Entonces, así, digamos, como estos términos los voy a explicar en la próxima charla que vamos a tener, que va a ser el jueves, el 14 de este mismo mes, que vamos a mirar unos principios de ventilación mecánica. Pero entonces, básicamente, lo que es el CPAP, que es la presión continua en la vía aérea, es que el equipo o un equipo está manteniendo una presión constante sobre la vía aérea con el fin de evitar que haya un colapso alveolar. Entonces siempre el equipo va a estar emitiendo una presión muy constante para evitar este colapso alveolar. ¿Listo? Es decir, se produce una presión tanto en la inspiración como en la expiración o incluso en el periodo de meseta, que el periodo de meseta es como ese leve tiempo que encontramos al final de la inspiración y al inicio de la expiración. Eso es un CPAP. Un PEP o una presión positiva al final de la inspiración, como les comentaba, es que siempre que cuando el paciente está expirando, entonces el equipo no deja que llegue a un nivel de cero. Entonces, espérenme. Por ejemplo, tenemos acá una gráfica. El paciente empezó a respirar y entonces, o el equipo lo está haciendo respirar, entonces sube el nivel de oxigenación, ¿cierto? Posteriormente vamos a tener un periodo como de meseta, que es lo que se conoce así, incluso en ventilación mecánica se habla de una presión plató o una presión meseta. Tenemos este periodo de meseta que es como el punto antes de que vaya a iniciar la expiración. Posteriormente a esto inicia la expiración, entonces vamos a bajar la cantidad de aire y vamos a bajar el volumen. En la PEP lo que hacemos es que esta línea no llegue hasta abajo, sino que en la PEP lo que estamos haciendo es que esta línea quede en este punto aproximadamente para que no haya un colapso alveolar posteriormente de la expiración y volvamos a iniciar la inspiración. Y vamos a seguir manejando este patrón. Y vamos a seguir acá y seguimos manejando el patrón. Porque si llegamos a niveles de cero, hay un colapso alveolar. Y en el CPAP, pues es como muy similar. Entonces, simplemente que la presión se está dando constantemente en el paciente. ¿Sí logras resolver tu duda? Ok. En un niño
llevar hasta 15 centímetros de agua. No está, digamos que no es recomendado poder llevar, digamos que los niños nos pueden brindar algún tipo de ventaja para poder hacer la ventilación, porque su tejido, digamos que es un poco más maleable, digámoslo así, y no va a presentar tanta alteración. Pero en ellos, debido a que, digamos, su capacidad pulmonar es diferente, las presiones que manejan son diferentes, lo mejor y lo más recomendable es no llegar a esos tipos de presiones porque podríamos incluso llegar a tener un barotrauma en estos pacientes. Pero claramente, pues estas guías que yo les estoy mostrando son guías usadas para adultos, entonces, pues lo más recomendable sería buscar otra guía pediátrica, pero lo que se recomendaría es que no se llegue a superar estos niveles porque generaríamos un barotrauma. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, si no tenemos entonces otra pregunta, pues les voy a compartir a todos por el grupo de WhatsApp que tenemos el, el cuestionario que les he realizado vía Quizzes. Va a ser, pues va a ser simplemente 10 preguntitas. Vamos a dar entonces para estas 10 preguntitas 10 minutos para responderlo a partir de que les envíe el link por el grupo de WhatsApp. Nuevamente para todos, pues les agradezco. Muchas gracias tenerlos acá nuevamente en esta reunión. Eh, es como que muy bueno para todos nosotros, para nuestra asociación que estén interesados en este trabajo. Y les acabo de enviar el link y el código para que se puedan unir. Entonces, igual recuerden, si les surge algún otro tipo de duda, nosotros podemos, puede solucionar por medio del foro que tenemos en nuestro Google Classroom.